¿Qué tal, muchachos? Pues les pido disculpa de antemano por la carencia de habilidades para usar medios audiovisuales, pero bueno, voy a tratar de explicarles a grandes rasgos y de la manera más breve posible cómo se utiliza el Cassia. Ya habíamos visto algunas cosas y bueno, ustedes ya contestaron el cuestionario, entonces no tendría que ser tan difícil, ¿ok? Cualquier cosa, bueno, todavía no sé por qué medio voy a subir este video, pero ya les estaré avisando por WhatsApp. Y cualquier pregunta que tengan, pues la pueden hacer igualmente por WhatsApp. No debe ser muy complicado. Probablemente nos tardemos más con MMPI. Más bueno, vamos a iniciar. Bueno, casi es cuestionario de autocontrol infantil y adolescente. Y a grandes rasgos, pues nos ayuda a evaluar o a medir lo que es el autocontrol. Autocontrol se va a definir como un esfuerzo consciente de la persona para modificar sus reacciones o la capacidad para cambiar y mantener propio comportamiento. Es importante que nosotros aprendamos a evaluar la parte de autocontrol porque principalmente representa un factor de riesgo en adolescentes cuando se encuentra poco autocontrol. Hay mayor riesgo de suicidio, hay mayor riesgo de consumo de sustancias adictivas y también de problemas eh, de conducta alimentaria, de trastornos de conducta alimentaria. Entonces, este va a ser un buen parámetro siempre para medir riesgos o conductas de riesgo, qué tan impulsivo puede llegar a ser un adolescente y pues qué tanto nos tenemos que preocupar por otra sintomatología. Entonces, el esfuerzo consciente de la persona para modificar su comportamiento, sus reacciones, nos habla de distintos componentes que nos pueden llevar a eso. Si leen el manual del test, se van a topar con varias características que conforman esta capacidad de mantener y modificar comportamiento. Ahorita las vamos a ver. A grandes rasgos, Cassia se administra de manera individual y colectiva y la duración es entre 30 o 40 minutos. La aplicación es de niños y adolescentes de entre 11 y 19 años. Ustedes ya realizaron el test, entonces más o menos pueden ir calculando cuánto es lo que se tarda una persona o cuánto es lo que se puede tardar en contestar el test. Como en todos los tests, hay que recordar que las instrucciones claras y son fundamentales para que la persona pueda realizar el test de manera exitosa y que nos dé resultados confiables. Bueno, procesos a considerar, es lo que les comentaba. En primera instancia, ¿qué conforma esta modificación y mantenimiento del comportamiento de forma voluntaria? Bueno, hay varios componentes, entre ellos está la motivación para el cambio. Hablaríamos de este interés general de un cambio de ideas, actitudes y comportamiento. Entonces, a veces nosotros podemos estar pendientes de ciertos comportamientos de un adolescente y se los podemos atribuir al autocontrol o cierto nivel de impulsividad. Más, bueno, tenemos que tener en consideración qué tanto la persona encuentra en su entorno, en los estímulos de su entorno o dependiendo de qué enfoque lo veamos, de manera intrapsíquica, un interés en cambiar, pues, ¿no? O en controlar su comportamiento. Hay veces que podemos decir que la persona no tiene autocontrol, más, bueno, en su entorno no existen elementos que le indiquen que es algo útil para ellos, por ejemplo. A lo mejor no hay un desarrollo moral o intelectual lo suficientemente avanzado para que se guíe por otros términos. Entonces, ya ahí es un factor de diferenciación. Procesos de retroalimentación, esto es en un sentido convencional de la palabra retroalimentación, no de su origen cibernética, sino, bueno, la manera en que se intercambia información del ambiente y de la misma persona que sugiere que se lleve a cabo un cambio. Va relacionado con la de motivación al cambio. ¿Qué tanto el ambiente le requiere a un organismo o a una persona que modifique su comportamiento? Lo podemos ver desde conductismo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tantos reforzadores encuentra un organismo en el medio para en realidad operar de manera diferente? Entonces,
Eso lo tenemos que tomar en cuenta. Procesos de anticipación de consecuencias. ¿Qué tanto la persona puede vislumbrar qué le va a pasar si toma determinada decisión o si se guía por determinado rumbo, ¿no? No es lo mismo una persona que en su ambiente no encuentra un motivo para cambiar su comportamiento que otra que de verdad no alcanza a ver que le puede pasar algo si, por ejemplo, consume drogas, ¿no? Entonces, ese es un proceso cognitivo diferente si se ponen a observarlo. Entonces, gran parte de esto es que la persona sea capaz de anticipar consecuencias. Y esto pues se puede dar a nivel cognitivo. Resalta en la adolescencia porque pues en teoría es cuando se empieza a desarrollar la corteza prefrontal, perdón. Y bueno, a grandes rasgos el cerebro en general termina de desarrollarse en teoría. Y se toma o se tiene esta capacidad para anticipar consecuencias y tener un pensamiento más abstracto. Procesos de atribución causal. Esto es muy interesante y se refiere al análisis de las causas de su comportamiento antes y durante el esfuerzo por cambiar. Es decir, es a lo que la persona atribuye sus circunstancias actuales o su comportamiento. Esto nos remite al concepto de locus de control, que puede ser interno o externo, que es el interno es cuando la persona atribuye lo que le pasa y sus circunstancias actuales a algo interno, es decir, a su propia responsabilidad, a sus propias capacidades, mientras que el locus de control externo se refiere a cuando lo dicen algo externo. Por ejemplo, cuando una persona culpa a otra de cómo se siente o a las circunstancias sociales en general de cómo están sus circunstancias actuales. Es un tema un poco controversial porque, bueno, depende de cómo nos explicamos el comportamiento más. Desde este punto se habla de que un proceso de atribución causal de locus de control interno nos da más herramientas en una persona para desarrollar autocontrol. Entonces, si yo como persona puedo hacerme responsable de mi comportamiento y atribuirme a mí mismo que puedo cambiarlo, es más fácil que yo me autocontrole a que si se lo atribuyo a algo externo. Procesos de juicio, que es establecimiento de criterios, normas, objetivos a conseguir y la autoevaluación del alcance de estos. Es la capacidad que una persona tiene precisamente para poner parámetros de comportamiento a sí mismo y evaluarlos. Por eso se llama procesos de juicio, que es como se podría hablar de un proceso de retroalimentación personal, por así decirlo. Bueno, ahorita van a ver las escalas, entonces por ahí va. Cuando hablamos de procesos de juicio, entonces vamos a tener esa capacidad cognitiva y hasta cierto punto también relacionada con el desarrollo social y moral de evaluar las propias metas que se han fijado. Entonces, si una persona tiene mayor capacidad para hacer esto, también tiene mayor capacidad para autocontrolarse. Procesos de autoconsecuencias, que es la actitud del éxito ante... Ahí me equivoqué, ignoren ese pequeño error, pero bueno, es la actitud frente al éxito o fracaso. Es decir, cómo me comporto yo frente a el éxito o fracaso en metas o situaciones que yo me he planteado. Esto, como van a ver en las escalas, tiene que ver mucho con cómo me castigo, por así decirlo, o cómo me pongo recompensas respecto a mi propio comportamiento. Un ejemplo muy básico de esto es si me equivoco, qué tanto yo, por ejemplo, como persona llego a insultarme o a juzgarme a mí mismo, ¿no? Clásico de que hasta a lo mejor saqué mala calificación en un examen y soy un tonto, por ponerlo en palabras no fuertes, ¿no? O qué tanto yo me halago o me siento bien conmigo mismo cuando o aplico una consecuencia positiva cuando hago algo que considero correcto. Entonces, aquí podemos ver también las emociones como un poco de esos procesos de autoconsecuencia, como por ejemplo la culpa, como algo que evita que realices ciertas acciones que rebasan un parámetro de lo que tú consideras que es correcto. Entonces, habilidades de autodeterminación,
que vendría siendo una combinación de varias de estas, que es el potencial psicológico para alcanzar un equilibrio psicológico, a pesar de las presiones de sus propios impulsos y de las exigencias del entorno. Si nos vamos a la teoría psicoanalítica, pues hablamos del yo, ¿no? Esta instancia psíquica que media y que contiene estas habilidades que van a poder mediar entre los impulsos y las presiones contextuales que tienen que ver con el desarrollo social. Ok, entonces, antes de pasar esta parte, pues nada más resaltar lo importante de estas características que acabamos de ver. Cuando vayamos a evaluar nosotros la capacidad de autocontrol, tenemos que tener en consideración estos componentes. Recuerden que los test no son una medida definitiva para evaluar, sino que tenemos que combinarla con la recabación de información que hagamos con otros instrumentos. Entonces, en medida que nuestras entrevistas y observaciones se dirijan a observar esto, o a evaluar esto en general, nosotros vamos a poder tener un panorama sobre el autocontrol de la persona y qué elementos son los que realmente son relevantes para evaluar estos componentes. Entonces, bueno, por si no quedó nada más así claro lo de proceso de atribución causal, un ejemplo que siempre me sirve para explicar esto es cómo miro yo los resultados de un examen. Si saqué una buena calificación, bueno, digamos que la persona saca una buena calificación en un examen y tiene la oportunidad de explicárselo, ¿no? Una que tendría que ver con locus de control externo, es decir, que el examen estaba fácil y por eso sacó una buena calificación. Se lo atribuye a algo externo. Entonces está diciendo que sacó una buena calificación porque lo de afuera se lo permitió, ¿no? Estaba fácil. Y por otro lado, pues un locus de control interno sería como atribuirse también ese logro, diciendo, no, pues a lo mejor estudié. Entonces, locus de control interno se lo atribuye a sí mismo y a sus capacidades. Locus de control externo a las circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí es como esta parte de contenido teórico y explicativo conceptual del autocontrol. Y vamos a pasar a lo que es la presentación y el contenido. Dice, escalas, aspectos positivos, dice relacionadas con características propias del autocontrol en un sentido funcional, y negativos, que es relacionadas con características propias del autocontrol en un sentido disfuncional. Lo pongo con este asterisco porque no necesariamente tiene que ser disfuncional, más una de las escalas nos va a hablar de situaciones de autocastigo, que ahorita, bueno, lo vamos a ver, pero tengan en consideración que hay aspectos positivos y aspectos negativos. Entonces, escalas positivas, es retroalimentación personal, que es, dice, detecta aspectos como la autoobservación, la búsqueda de causas del comportamiento y análisis de situaciones, lo que da una guía orientativa para las decisiones de la persona. Entonces, cuando hablamos de esto es que tanto la persona tiene la capacidad de reflexionar acerca de su propio comportamiento. Bueno, normalmente un estudiante de psicología se espera que tenga una gran parte de esto porque pues observa el comportamiento y observa en gran medida su propio comportamiento en relación a lo que está estudiando, ¿no? No necesariamente es así, obviamente más, bueno, es esta capacidad de autorreflexión. Cuando yo me pregunto por qué hago las cosas, me acordé de ese meme del perrito que dice, ¿por qué eres así? Pues más o menos por ahí, tratando de explicar el comportamiento de uno mismo. Entonces, esto ya es una aptitud que sirve para el autocontrol. Aquí dice que una puntuación elevada es una buena capacidad para conocerse a sí mismo, darse cuenta de las consecuencias de los actos propios, un interés por averiguar los motivos y razones que determinan lo que uno hace. Okay, entonces, esa es retroalimentación personal. La siguiente es retraso de recompensa. Esto tiene que ver más con la impulsividad o carencia de impulsividad, ¿no? Dice, recoge comportamientos relacionados con el control de respuestas impulsivas, en la medida en que el sujeto debe hacer, en primer lugar, lo que debe o es más urgente e importante, dejando para después lo que le apetece. Una puntuación elevada, dice, es un comportamiento de organización y estructuras de sus tareas, un buen hábito de trabajo y no se dejaría llevar fácilmente por sus apetencias impulsivas. Retraso de recompensa, un ejemplo que también igual me sirve
para ejemplificar normalmente es, por ejemplo, ustedes cuando están en el salón de clases. Cuando les llega un mensaje en clases y ustedes sienten que su celular vibra, un ejemplo de retraso de recompensa sería la capacidad de no sacar el celular en ese momento preciso, porque saben que hay una tarea más importante en el momento, que sería atender a clase, por ejemplo. Entonces, ustedes son capaces de retrasar un estímulo placentero, es decir, no actuar de manera impulsiva para después conseguir una recompensa mejor, digamos, ¿no? Y por otro lado puede ser también, por ejemplo, con el consumo de sustancias. ¿Qué tanto las personas saben o se pueden detener de tomar mucho para evitar una resaca, por ejemplo? Es decir, puedo retrasar un estímulo placentero para no tener un daño o para tener una recompensa mejor, ¿sí? Es la capacidad para contener impulsos, por así decirlo. Entonces, la otra es autocontrol criterial. Es decir, la capacidad de las personas para soportar situaciones dolorosas o desagradables y responsabilidad personal. Dice, puntuación elevada, buena resistencia al estrés y situaciones amenazantes. Comportamiento de seguridad ante situaciones que podrían causar temor. Ahí está un poco mal escrito, una disculpa. Entonces, sí, básicamente esta capacidad para soportar situaciones dolorosas o desagradables. Un ejemplo podría ser cuando, bueno, ya verán ustedes quién ha hecho ejercicio o le agrada hacer ejercicio, pero normalmente las personas que hacen ejercicio pues sufren dolor cuando están tratando de mejorar en su entrenamiento. Uno pensaría que pues el dolor es una indicación de algo malo, más pues en este caso de ejercicio pues tiene que ver con el desarrollo muscular, por ejemplo, ¿no? Entonces la capacidad para tolerar esa situación sabiendo que va a haber esta situación agradable después. O sea, se tolera algo desagradable o doloroso por una recompensa posterior. También lo podemos ver como escuchar o quedarse en una clase, ¿no? Hasta a lo mejor ustedes a veces ya están hartos de sus clases, más ya no tienen faltas, entonces saben que tienen que soportar eso porque si no reprueban la materia, hasta a lo mejor, ¿no? Hasta a lo mejor ya se acabaron sus faltas. Entonces va por ahí. Autocontrol criterial, soportar situaciones dolorosas o desagradables. Entonces, escalas negativas sería el autocontrol procesual solamente, que es se refiere a los aspectos de autoevaluación, lo que les hablaba un poco acerca del juicio de los propios comportamientos. Dice, comparar lo que uno hace con lo que debería o desearía hacer, y que tiene que ver con la autogratificación y el autocastigo. Es decir, esta es la parte que podríamos hablar, por ejemplo, desde lo psicodinámico, como el superyo. ¿Qué tanto yo comparo en relación a un estándar social o una expectativa social afectiva y hago o no un castigo o autogratificación en relación a esa expectativa? Dice, alta puntuación es una intranquilidad y preocupación por cuestionar su propio comportamiento y preocupación por actuar rígidamente según reglas, bueno, ahí dice reglas, normas y reglas. Otra vez me equivoqué, pero bueno, ignoren esa parte. Entonces solo es la preocupación por actuar rígidamente según las reglas. ¿Ok? Cuando hablamos de también estudiantes de psicología, muchas veces nos encontramos esta puntuación elevada. ¿En qué sentido? En el que se preocupa mucho por el estudiante, por qué debe de hacer. Por ejemplo, no pintearse clases o sacar una buena calificación. Entonces, por eso se le llama negativa, en el sentido de que hay un amplio rango del que puede haber en ese continuo, desde que te valga lo que eso debería ser, o la expectativa, o lo social, hasta que estés tan rígido y ansioso porque quieres cumplir con eso. Entonces, una puntuación alta tiene que ver con alta preocupación. Es decir, le doy mucha importancia a lo que se espera de mí socialmente, y por el otro lado, una puntuación baja tiene que ver con lo contrario. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí vamos.
Sí, la escala de sinceridad dice refleja comportamientos de dependencia de normas sociales, deseabilidad social. Esto es como en varios test que hay esta escala que nos dice qué tanto la persona está contestando honestamente. Como les digo, no me acuerdo si ya se les había dicho, pero bueno, muchos de estos ítems están hechos estratégicamente, están diseñados estratégicamente para ser contradictorios unos con otros, de tal forma que se noten estas contradicciones. Entonces tú vas a poder saber si están respondiendo a, no sé, por ejemplo en este caso deshabilidad social o a otra cosa, o si están mintiendo, ¿no? En este caso, la escala de sinceridad refleja comportamientos de dependencia de normas sociales, que es esto de deshabilidad social, o de sinceridad y deshabilidad social. Esta, como les digo, es un continuo, digamos, esto es un extremo, la sinceridad, y la otra es la deshabilidad social. Una baja puntuación dice, contesta más en realidad a lo que se espera de él que a la realidad de su comportamiento. Es decir, cuando hay una baja puntuación, vamos a la deshabilidad social. Es decir, la persona contestó ciertas cosas esperando quedar bien o mantener una imagen social o respecto a una expectativa que se tiene respecto a esa persona. Y una puntuación elevada nos habla de espontaneidad e impulsividad o independencia de normas y exigencias sociales. Como les digo, dependiendo del contexto, esto va a ser positivo o negativo. Una persona que le vale todo respecto a las reglas, pues tampoco nos habla de una buena capacidad de autocontrol, más una persona que está actuando en relación a lo que se espera de ella, pues también nos puede desarrollar otro tipo de síntomas como ansiedad, por ejemplo, o algún tipo de depresión. Esas son las que acabamos de ver, son las escalas que vamos a evaluar. En algún momento les hablé sobre correlaciones y relaciones causales. Estas son algunas de las relaciones que se encontraron en las escalas y son correlaciones, pues. O sea, no una puntuación elevada en este test en diferentes escalas no quiere decir que se tenga esto, más neuroticismo, extraversión, psicoticismo, depresión, locus de control o creencias irracionales se encontraron en diferentes modalidades y diferentes medidas simultáneamente que puntuaciones elevadas en ciertas escalas. Es decir, voy a lo mismo. Si sacamos puntuaciones elevadas no quiere decir que esto pase, sino que en el estudio se encontró que se presentaban simultáneamente. Si tienen preguntas respecto a eso, muy importante, ya lo vimos, lo aclaramos varias veces, más vale que quede claro, ¿va? Entonces, con neuroticismo se refiere a inestabilidad emocional y vulnerabilidad al estrés. Bueno, nada más antes de seguir con esto, esta no es parte de las escalas. Esta es información complementaria que nos puede servir en nuestra evaluación y de ahí podemos obtener varios datos importantes, si bien no vamos a estar evaluando directamente neuroticismo o extraversión, por ejemplo. Entonces, neuroticismo es la inestabilidad social y vulnerabilidad al estrés. Extraversión, buena sociabilidad, resistencia al dolor, impulsividad y baja anticipación de consecuencias. Psicoticismo, crueldad, agresión, ausencia de emoción ante perpetración de actos antisociales. Depresión y ansiedad manifiesta, obstaculización en la realización de tareas orientadas a objetivos. Autocontrol, por ejemplo. Locus de control es locus de control interno, lo que les expliqué anteriormente, y creencias irracionales es producción de ansiedad, miedo y depresión en relación a precisamente creencias. Entonces, aquí está esta tabla. Cuando hablamos de una relación positiva, no lo confundan con lo que vimos antes de escala positiva y negativa. Cuando hablamos de una relación positiva es que cuando se presenta, por ejemplo, retroalimentación personal, es muy probable que también se presente esto, que es inteligencia y locus de control interno. Cuando se presenta autocontrol procesual, va a ser muy probable que se presente inteligencia, neuroticismo, ansiedad manifiesta y creencias irracionales. Es decir, cuando tiene una escala tiene una relación positiva con algún otro indicador, quiere decir que se presentan simultáneamente. Cuando hablamos de una relación negativa, quiere decir que cuando se presenta una escala con una puntuación elevada,
estos indicadores no se van a presentar. Entonces, relación positiva se presentan simultáneamente. Relación negativa, uno sí se presenta, que es la escala, y lo otro no se presenta. Entonces, básicamente quedaría de esta forma. Entre más retroalimentación personal, más inteligencia y locus de control. Y entre más igualmente retroalimentación personal, menos neuroticismo, psicoticismo, depresión, ansiedad manifiesta, creencias irracionales y extraversión. Y ninguna relación o relación nula, que es lo que está aquí abajo, pues es que no se encontró ningún dato que relacione estos. O sea, no hay manera de vincularlos, ¿no? Entonces, si se fijan, ahorita hablábamos de autocontrol procesual como esta característica que permite a la persona de alguna manera estar al pendiente de lo que son las normas, ¿no? Entonces, cuando se presente esto, pues hay una alta inteligencia, más también hay un alto neuroticismo o ansiedad manifiesta, lo que hablábamos, ¿no? Las personas que están normalmente bajo la lupa, o se ponen ellos bajo la lupa de la evaluación social, de si están en lo correcto o no, si están actuando bien o bajo las reglas, pues pueden generar esta ansiedad. Y así lo podemos ir viendo con cada una, ¿sí? Entonces, bueno, igual, espero haber sido claro, más si queda alguna duda, pues adelante. Corrección y puntuación. Ustedes ya saben que tomaron el test, lo contestaron, generaron sus respuestas, ahí vienen las indicaciones, bueno, ya las aplicaron, ¿no? Entonces, en este test va a haber ciertas va a haber ciertas instrucciones que ustedes les van a decir. Una de esas es que pues no hay respuestas equivocadas, ¿no? Tiene que ver con la percepción de ellos mismos acerca de la situación. Y bueno, tienen que contestar todas las dudas posibles acerca de lo que se pueda presentar. Por eso es importante leer todos los reactivos desde antes de aplicarlo. Ya ven que no están estandarizados algunos test, entonces hay algunos términos que no son propios de nuestro pues lenguaje convencional, ¿no? Entonces tenemos que irlos puliendo. Entonces antes las dudas y hacer la aclaración de que no hay equivocaciones, porque pues es la percepción personal de la persona. Ahora, puntuación directa y puntuación centil. Vamos a lo mismo. Siempre va a haber bueno, no siempre, pero comúnmente hay una puntuación directa que es el número de aciertos o coincidencias de respuestas, y una puntuación centil que es una conversión estadística de la cual ya habíamos hablado. ¿Ok? Entonces, no tengo el material a la mano, pero tengo estas fotos. Ustedes ya tuvieron este cuestionario, que es lo que contestaron. Lo que se hace normalmente, y aquí necesito que pongan mucha atención, es que van a empalmar estas láminas, que son transparentes, en el sí de arriba y el no de abajo, y van a concordar. Entonces, disculpen. Esta lámina se va a empalmar en todas las páginas. Vienen 3 partes porque son 3 páginas. Entonces la primera parte se empalma en toda la primera parte, que es todo esto. Vienen las 5 escalas en una parte y luego vienen otras 5 escalas y otras 5 escalas, o sea, las mismas, pero repetidas. ¿Por qué? Porque cada una es para una página. Para la primera es esta y se va puntuando. Entonces, ¿cómo se puntúa? Por ejemplo, aquí si yo contesté no y donde está este circulito donde me marca que no, voy a puntuar. Si hay otras y están otras respuestas que señalé pero no coinciden, no las voy a marcar. Solo voy a marcar las que coincidan con estos circulitos. Entonces, si yo tuve una respuesta y coincide con estos circulitos, la puntúo, y hasta el final de la página viene un espacio para poner el número de coincidencias. Y así se va a hacer con cada página y con cada escala. Es decir, esto de retroalimentación personal lo voy a poner sobre estas respuestas, y después de contabilizar y ponerlo en su apartado,
voy a pasar a autocontrol procesual, perdón, y voy a empalmarlo también en sí o no, en la primera página, y voy a repetir el proceso con cada escala, ¿sí? Entonces, esa es la forma, ¿sí? Aquí está otro ejemplo, la segunda página. Entonces, ya cuando tengo mis puntuaciones totales, voy a... disculpen, que esta de por sí no se ve bien. Bueno, de cualquier forma les voy a pasar la presentación, entonces no se preocupen por eso. Cada grupo de edad va a tener una conversión estadística de la que hablamos. Entonces, si se fijan, aquí viene retroalimentación personal. Yo sé que se ve poco, pero ahí viene la puntuación. Si se fijan, viene desde 1 a 5, 6, 7, acá, ¿no? Y tiene su conversión estadística en centiles. Entonces, lo que yo voy a hacer es ver cuál es mi puntuación directa en cada una de las escalas, en cada una de estas, y lo voy a comparar con la tabla para ver qué centil tengo, y eso me va a dar mi conversión estadística y me va a poder decir si tengo una puntuación alta o baja. Este test, igual que otros cuantos, no tiene un parámetro claro de que es una puntuación baja y una alta. Más, también ya vimos esto en clase, que tiene que ver con la campana de Gauss. Es decir, estadísticamente ya se hace la conversión, entonces nosotros podemos saber cuál es una puntuación alta y cuál es una alta. Y una baja. Es decir, baja normalmente va a ser menos de 40, alta normalmente más de 70 o 75. Entonces, así lo vamos a ir checando. Las que ustedes van a utilizar para revisar su test es esta de PUP y COU, porque son las que se aproximan más a su edad, que acuérdense que son estos grados que se utilizan en España de educación. ¿Ok? Entonces, ahora, como no tenemos las plantillas, porque no tenemos el test a la mano, y bueno, se los digo de una vez porque normalmente cuando trabajan en instituciones no se tienen los test completos, hice esta pequeña tabla que les va a servir, bueno, no tabla, bueno, son unos indicadores de coincidencia, por así decirlo, de tal manera que ustedes puedan obtener la clave sin la plantilla, pues, ¿no? Entonces, retroalimentación personal. Si ustedes en sí no tiene que haber ninguna coincidencia. Ahora, si ustedes van a buscar que tengan no en estas reactivos. Entonces, si yo tengo no en 7, 20, 21 y 25, voy a puntuar 1, 2, 3, 4 coincidencias para mi puntuación directa. Ahora, bueno, creo que esto me imagino que es bastante claro, más, bueno, cualquier cosa igual pueden preguntar por WhatsApp. Autocontrol procesual, si se fijan, es las coincidencias son en sí y en no hay ninguna. Entonces, si yo en 3 tengo sí, pero 9 no, pero en 11 sí, 14 sí, voy a ir puntuando solo las que coincidan. Si en sí tengo alguno de estos, o más bien si en alguno de estos reactivos contesté que sí, voy a marcar una coincidencia. Aquí está un poquito más complicado. Bueno, a veces se les complica la explicación, pero no es nada del otro mundo, no es nada complicado de hecho. Voy a puntuarla tanto las que coinciden en sí como las que coinciden en no, que en retraso de recompensa. Y, o sea, voy a hacer una sola puntuación de las que coinciden en sí y las que coinciden en no. Y autocontrol criterial igual, las que coinciden en sí y las que coinciden en no. La diferencia es que en las dos primeras escalas, en una no hay coincidencias en sí y en la otra no hay coincidencias en no. Más el chiste es... el punto sigue siendo puntuar las que sí coinciden con el sí y con el no. ¿De acuerdo? Y en sinceridad pues esta sería. Entonces, a grandes rasgos muchachos, esa es la explicación del test. Ya nada más para ir cerrando esto, pues es importante que ustedes vayan viendo la utilidad que les pueda dar el test. Normalmente esta combinación de pruebas que hacemos en clase nos da unos ciertos indicadores
que nos pueden ayudar a diferenciar. Por ejemplo, ustedes ya vieron, bueno, si aplican este autocontrol, más también implican estrategias de afrontamiento o atención, puedan hacer una diferenciación muy grande. Por ejemplo, una de las demandas que vimos que se da normalmente es problemas en la escuela, ¿no? Y cuando se dan esos problemas, normalmente se buscan problemas de atención. Si ustedes pueden hacer una combinación de test que les den un indicador de diferenciación de, digamos, síntomas o de lo que se presenta en el adolescente, pueden descartar unas cosas y confirmar otras. Por ejemplo, si un grupo, y bueno, se los digo porque me ha pasado con grupos de psicología, grupos que se les dificulta muchísimo poner atención. Entonces, ¿qué es lo que en realidad les falta? Si la capacidad para poner atención o la capacidad de autocontrolarse. Ahí hay una diferencia muy grande. Y bueno, esas diferenciaciones son importantes cuando evaluamos adolescentes y cuando evaluamos riesgos. Ok, entonces, bueno, por ahora esta es la explicación que les voy a mandar. Lo intenté hacer de la manera más breve posible porque pues está pesado el video. Entonces todavía voy a pensar en qué plataforma subirlo y se los voy a comunicar. De cualquier manera, les voy a pasar por WhatsApp esta presentación para que tengan una guía y cualquier duda me avisan. La cuestión es a la siguiente semana ya que tengan su reporte de este test. Y entre esta semana y la otra les mando el video explicando el MMPI, que como les digo es más largo, más bueno. Pues de alguna manera tenemos que librar esto. Cualquier pregunta estoy disponible en WhatsApp. Y bueno, saludos muchachos.